Saludos desde el estudio Aracelis Melo en el canal AME de República Dominicana. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de los generales que durmieron en el ministerio el día de las elecciones, de lo que está pasando afuera y podría pasar aquí, de los jorocones que están detrás de la terminal del Parque del Este, del cigarrillo electrónico y sus engaños, del caso de la fábrica de pintura en Licey al Medio, de lo increíble, señores, Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de otro préstamo para lo mismo, para mejorar las redes que no mejoran, de la invasión haitiana en la Romana y bueno, de muchos temas más, así que vamos a comenzar. Bien, amigos, hace unos días estuvo circulando una información en las redes sobre la posible cancelación de más de 100 oficiales de las Fuerzas Armadas, o sea, pasarlos a retiro, ¿no? Supuestamente por ser parte, algunos de la seguridad de Leonel Fernández y otros por haberse manifestado en algún momento como simpatizantes del expresidente de la República y su proyecto político, ¿no? Días antes de que eso circulara, nos llegó la información que no hemos podido confirmar, de que un selecto grupo de altos oficiales fueron invitados por el ministro, el general Paulino Sen, a dormir en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas la noche antes de las elecciones, para lo cual, por supuesto, se les acomodó todo perfectamente, las habitaciones, a tono con sus estilos de vida particulares, ¿no? Si a eso se le quiere llamar acuartelamiento, bueno, pues que se le llame acuartelamiento. Pero la cosa es que, según circuló la información, esos generales fueron escogidos entre los que habían manifestado algún sentimiento favorable a Leonel Fernández o habían manifestado alguna crítica al gobierno, por lo que se cree que la idea fue tenerlos bajo control, por supuesto. Y fue tan inteligente el ministro que al día siguiente, o sea, el mismo día de las elecciones, se presentó a donde estaban estos altos oficiales y desayunó con ellos, compartiendo ahí un momento de cordialidad, con lo que se suavizaría aquello de que realmente lo que ocurría era que los tenía bajo control absoluto para que no fueran a interceder en asuntos electorales ese día. Yo repito que yo no tengo confirmación de esto, pero mi fuente es muy confiable. Y ese hecho, así como el rumor de las posibles cancelaciones que aún no se han producido o puestas en retiro, pues a mí me dejan bastante preocupado porque se confirmaría que efectivamente la política ha embarrado a un sector al que debería dejársele en su rol apartidista y neutral, en su rol de apego solo a la defensa de los intereses patrios. Y estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Esperemos lo que viene, porque la aplanadora hasta ahora solo está pasando en el sector civil. Por tanto, parece que ahora es que falta mambo. Ojalá que se maneje eso con delicadeza y prudencia. En un minuto vamos a comenzar con las felicitaciones.
Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. En los últimos días en la provincia estuvo localizada sobre el territorio y ha descargado tal como ayer su Amigos, los últimos acontecimientos de carácter político ocurridos en nuestro país mueven a preocupación y a la vez creo que obligan a una profunda reflexión como ciudadanos comunes que somos, ¿no? Se percibe la posibilidad de que la lucha política nos impulse a situaciones no deseadas en el plano económico y en el plano social. Solamente echemos un vistazo a nuestro entorno y también incluso fuera de nuestro entorno y vamos a ver una secuencia de eventos que parecen movidos por un hilo conductor o una mano maestra, ¿no? Empecemos por el mismo Coloso del Norte, donde se está planteando la revocación del mandato de Donald Trump. Esa es una. En México, el presidente liberó a un narco para que los mafiosos que lo apoyan no suman al país completo en un caos. Vayan cogiendo señas. En Nicaragua, Nicaragua bajo crisis de protestas desde hace meses. En Perú sin Congreso y enfrentando una crisis de gobernabilidad. Bolivia con un presidente indígena que busca una cuarta reelección ilegal porque un referéndum le negó esa posibilidad. Y ya el fraude anda campeando en los resultados electorales. Él no quiere segunda vuelta, golpe de Estado, un desastre. Ecuador en llamas porque se decidió quitarle el subsidio a la gasolina y fue necesario echar el asunto para atrás. Chile en una espiral de protestas violentas, sin precedentes, porque el gobierno subió
el pasaje del metro. Supuestamente era por eso, pero echaron eso para atrás y sin embargo la candela sigue. O sea que hay otra cosa. Ahora quieren que el gobierno, que el presidente renuncie, o sea que hay algo más. Al lado, Argentina, en un proceso eleccionario que nos indica que va a ganar la Kirchner todavía, estando ella en un proceso judicial y el país en una crisis económica. Venezuela no se sabe a dónde que va a parar con Maduro, mientras la delegada de Derechos Humanos emite una resolución donde se determina que en Venezuela se violan los derechos humanos y entonces a Venezuela le otorgan un puesto en la misma comisión. En Europa también se están desencadenando situaciones similares. Entonces, como todo esto nos indica que independientemente de la posibilidad de una recesión económica para el próximo año, el mundo entero parece como amenazado por una ola de desestabilización. Miren a España y el caso de Barcelona y las particularidades políticas que se observan en Italia también, en Reino Unido, en Portugal, en Turquía. Digo, hago este comentario, no es para felicitar a nadie, porque estas son felicitaciones, pero por supuesto no es por eso, sino más bien otra reflexión para que no nos vayamos por la ligera como ciudadanos y estemos atentos a la realidad que podríamos enfrentar en cualquier momento, porque quién quita, ojalá que no. ¿Me copia? En ese mismo orden, hay que felicitar al pueblo chileno porque por un simple aumento en la tarifa del metro desató una ola de violencia como hace mucho no se veía en ese país, considerado siempre un paraíso. Chile es uno de los países con más cultura democrática y con más cultura institucional del continente. Y las motivaciones, como que las motivaciones de todo ese desorden se ven muy simples. Un aumento de pasaje del metro, señores, no puede ser un detonante para un desastre como el que ha habido allí, donde solamente los daños del metro superan ya los 300 millones de dólares. Allá se dice que entre los cientos de detenidos hay numerosos agentes del SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela. Cuando en Ecuador andaban las turbas acabando con todo, una amiga que vive en Guayaquil me escribió por WhatsApp diciendo que entre esas turbas había muchos venezolanos, por lo que yo no descartaría que en ambos casos, o sea, en el de Chile y en el de Ecuador, esté la mano tenebrosa de Maduro y del tal llamado Foro de Sao Paulo. Anote esa porque ese fuego se puede regar por otros países, incluyendo aquí. Lo dije hace mucho en este programa, señores, por más que brinquen y salten, la terminal de autobuses que Obras Públicas comenzó a levantar burlándose de las disposiciones del Tribunal Superior Administrativo, la van a terminar por encima de lo que se diga. A menos que los ciudadanos de la zona se planten a hacer vigilia y no le permitan entonces a obreros y a los equipos trabajar allí. Ahí hay asuntos de intereses que están muy claros y el que no quiere verlos es por estúpido. Ahora resulta que a pesar de 2 sentencias previas, el mismísimo tribunal ha dictaminado que la suspensión de los trabajos de la obra será hasta que se presenten los estudios correspondientes. Entonces suponemos que se refieren a estudios de medio ambiente, que de seguro no le va a hacer resistencia
al Superministerio de Obras Públicas y a todos los políticos y empresarios que están detrás de este proyecto, porque hay un paquete de gente detrás de eso, un negociazo. Así que le espera una gran tarea a la Junta de Vecinos, a los ecologistas, a todos los sectores que han demostrado el daño ecológico que esto va a representar para esa área, que es un atractivo turístico también. Pero como siempre decimos, señores, el poder es el poder. Y cuando ese poder es absoluto, mucho peor. Pero ojo, miren lo que está pasando en Chile, otra vez se lo digo, por un simple aumento en la tarifa del metro, supuestamente. ¿Ok? Me resultó extraño ver el anuncio publicado por la Philip Morris de República Dominicana proclamando la introducción de IQOS en Estados Unidos, o sea, del cigarrillo electrónico que usa el sistema de tabaco calentado eléctricamente. Dicen ellos que IQOS va a salir de aquí, de República Dominicana, para llegar al mercado norteamericano, como si aquí fuéramos los fabricantes. O sea, ¿cómo es que ese invento vino aquí primero que a Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de todo eso? Ellos afirman que eso está aprobado por la FDA de Estados Unidos y que IQOS calienta, pero que no quema el tabaco, que lo calienta, pero mire, sin embargo, en Nueva York este tipo de productos recibió prohibición, en especial los que tienen sabores añadidos. Eso de que más de un 4% de fumadores adultos en nuestro país ha dejado el cigarrillo convencional y se ha cambiado para el electrónico, eso es una idea muy acomodada, porque cambiando de método de fumar no es que han dejado de ingerir la nicotina en sus pulmones. Así que dejémonos de cuento, la nicotina sigue pasando, ¿eh? Ok. Felicitaciones a los habitantes de Licey al Medio en Santiago, porque van a tener un pleito largo con la fábrica de pintura que se ha instalado allí y que se llama Eagle Paint. La gente ha comenzado a protestar por los olores penetrantes que despiden los químicos con que se elabora la pintura. Son fuertes, son dañinos para la salud. En este tipo de situaciones, señores, suele moverse dos cosas, o una de dos cosas. Posiblemente haya competencia muy poderosa que está en contra de que esta fábrica funcione, porque en eso de pinturas aquí tenemos prácticamente un oligopolio. Y por otro lado, la fábrica no tiene la certificación o los permisos para operar, aunque los directivos dicen que tienen 4 años tras esos permisos y no lo consiguen. ¿Y por qué les ha tomado tanto tiempo obtener esas licencias? Uno se pregunta. ¿Le faltan requisitos que no han cumplido o le están bloqueando el asunto para que se vayan de cabeza y cierren? Yo no dudo de nada en materia comercial en este país, de intereses, ¿ok? Hay que felicitar al gobierno de Maduro porque la verdad uno no sabe cómo lo lograron, pero caray, vuelvo y repito, usted sabe lo que es que después que la comisionada para los derechos humanos, la expresidenta de Chile, Bachelet, reportó en un informe que el gobierno venezolano había reportado más de 5.200 muertos por resistencia a la autoridad en el año pasado y más de 1.500 de enero a mayo de este año. Entonces que venga el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a darle una banca a Venezuela en esa comisión, en la Comisión de Derechos Humanos. Pero es que nos estamos poniendo locos. O se está provocando al mundo para que se lance a la lucha suicida, como está ocurriendo en tantos países.
Dios mío. Señores, felicitémonos porque el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de préstamo con el BID, nada menos que por 400 millones de dólares, que supuestamente serían utilizados para financiar el programa para la eficiencia del sector eléctrico. Yo me pregunto, ¿qué cantidad de dinero hemos cogido hasta la fecha para la misma cosa? Para mejorar las redes que no acaban de sanarse, porque las pérdidas siguen estando en un 28%, a pesar de todo lo que se ha gastado ahí. ¿Y qué mejoría de las EDES se va a lograr con esos 400 millones? Cuando lo primero que se debe hacer en las EDES es una operación limpieza, sacando la cantidad de gente innecesaria que tienen empleada. Y por otro lado, tengo la sospecha de que la mitad de ese dinero lo que se va a destinar es al barril sin fondo que nos va a llevar a la quiebra. O es Punta Catalina o es el presupuesto del año que viene. Vuelvo en un minuto, no se vaya. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Hay que felicitar al Ministerio de Obras Públicas, al que ya debería de llamársele superministerio, porque debido a la cantidad de funciones que por iniciativa de su anterior incumbente, don Gonzalo Castillo, se ha venido abrogando poco a poco, hasta incluso convertirse en una división gubernamental de objetivos múltiples. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque eso ha obedecido a un plan de servir como plataforma poderosa, que fue lo que sirvió para catapultar como precandidato presidencial al que será candidato ya por el PLD en las elecciones de 2020. Inicialmente Obras Públicas estaba orientada a construcciones, a reparaciones de obras, pero en esa área le metieron una zancadilla con la creación de la OISOE, que en vez de solo supervisar también construye. Y ya hoy Obras Públicas tiene hasta ejército propio bien armado, tiene servicio de asistencia vial,
y muchísimas otras funciones. Por ejemplo, recientemente estuvo involucrada junto al Ministerio de Salud en un operativo médico en sectores ubicados en los alrededores del vertedero de Jaina. Allí ofrecieron servicios de salud, de pediatría, de medicina familiar. ¿Y qué hacía Obras Públicas ahí? Estaban fumigando. O sea, una función que siempre fue propiedad de Salud Pública. Por eso digo que ya deberían de cambiarle el nombre a ese ministerio y poner el superministerio. ¿Usted no cree? Felicitaciones a los habitantes y visitantes de La Romana por esa presencia masiva, desbordante de ciudadanos haitianos que se ve allí por todos lados en La Romana. Al igual que está ocurriendo también en Bávaro y en Punta Cana. Pese a que hace tiempo que se da esa situación, ninguna autoridad de La Romana ha tratado de evitar la presencia de tantos haitianos en el lugar. Allí llegan en autobuses al mismísimo Parque Duarte, en el centro de La Romana, y duermen en los bancos, duermen en la glorieta, hacen sus necesidades en cualquier pedazo verde de hierba que hay por ahí, y hasta se bañan si encuentran un chorrito de agua por ahí. O sea, ya no hay rincón del este donde la invasión haitiana no sea tanta, que no tienen más remedio que tirarse en cualquier lugar y vivir como se pueda, a la vista de las autoridades municipales, a la vista de turismo, de medio ambiente y de lo que sea. Nadie se atreve a meterle el diente al problema, porque le tienen más miedo a la cantidad de organizaciones que están aquí al acecho de cualquier reacción para ir a acusarnos ante las Naciones Unidas y meternos un lío. Y entonces, señores, ¿cómo va a ser? Dígame usted. Y hoy vamos a terminar con esta nota, señores. Después de todo lo que ha ocurrido tras las primarias del 6 de octubre pasado, tengo la impresión, por lo que así recojo en las calles, de que la clase política dominicana ha bajado a su mínima expresión en cuanto a prestigio, en cuanto a credibilidad. Si antes de las elecciones había cerca de un 50% de gente indiferente, con estas bajezas públicas entre políticos, podría ser que esa indiferencia haya subido a más de un 60%. Aunque con el pleito que ha pasado, quizás Leonel haya ganado puntos porque haya caído en el plano de víctima. Pues eso suele ocurrir. Este hervedero político, señores, cayó a pleito de comadres en los patios. Y esa juventud que inunda las universidades y que inunda los liceos, muy indiferente y muy asqueada de la política, no es verdad que se va a motivar a endosar su simpatía y su voto por un candidato que no sintonice con su frecuencia actual, para lo cual hace falta mucho más que unos Ray-Ban y una chaqueta de piel. Los políticos se han quedado atrás y bailotean dentro de los mismos esquemas de hace 50 años, como que no hay avance. Quizás por eso me ha dejado pensando la pregunta que me hizo un amigo ayer. Él me decía, ven acá, bajo las actuales circunstancias, con más de un 50% del electorado que es femenino, ¿tú crees que a Leonel no le iría mejor dándole la candidatura a doña Margarita a la presidencia? Yo creo que sería interesante que se hicieran algunas encuestas serias, bien hechas sobre esa pregunta. ¿Usted qué cree? Señores, muchas gracias. Hasta la próxima semana.